Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a Conversaciones de Blindaje Empresarial, un espacio de Deja Innovación Legal donde buscamos conversar con líderes empresariales, directivos y especialistas sobre los temas que hoy están transformando la forma en que las empresas operan, cumplen, se protegen y toman decisiones estratégicas. Hoy tenemos el gusto de contar con el ingeniero Jorge López Chapa, director de Origon Ecosistema Digital de Negocios, Interfactura SAPI de CB. Esta es una empresa que ha sido parte importante de la evolución tecnológica, fiscal y operativa de muchas organizaciones en México. El ingeniero Jorge cuenta con más de 15 años de experiencia en transformación digital, tecnología fiscal, automatización de procesos regulatorios y operaciones tecnológicas a gran escala. Ha liderado áreas claves de producto, operaciones y tecnología dentro de Interfactura y también ha tenido una participación muy relevante en Amexipac, la Asociación Mexicana de Proveedores Autorizados de Certificación. Su trayectoria lo coloca como una voz especialmente valiosa para conversar sobre tecnología, fiscalización digital, trazabilidad de la información y los retos que enfrentan hoy las empresas mexicanas en un entorno cada vez más automatizado y regulado. En esta conversación queremos hablar sobre transformación digital, fiscalización, tecnología, trazabilidad de la información y los nuevos retos que enfrentan las empresas en un entorno cada vez más automatizado, regulado y exigente. Ingeniero Jorge López Chapa, nos da mucho gusto que estés aquí con nosotros. Bienvenido. No, al contrario, muchísimas gracias, doctora, por la invitación. Si no tienes inconveniente, te diré, Ana, de aquí en adelante, pero un placer por estar aquí contigo, platicar de estos temas que a mí en lo personal me apasionan, y la verdad es que mi trayectoria profesional se ha venido desenvolviendo precisamente en esta evolución que ha tenido pues no solamente México, sino el mundo hacia la parte de trazabilidad de la información y de cómo las diferentes autoridades tributarias en el mundo han encontrado esa minita de oro en estos documentos digitales, ¿no? Excelente. La verdad es que tu liderazgo y visión empresarial para nosotros es algo muy relevante y nos encantaría que las personas pudieran escuchar de ti todo lo que nos puedes compartir sobre cuál es el papel fundamental de la transformación digital de las empresas en México y sobre todo desde Interfactura. Entonces, si me permites, vamos a empezar con estas preguntas que vamos a verlas como una charla para que podamos pues estar hablando sobre estos puntos importantes donde le vamos a dar a las personas la oportunidad de que puedan comprender a lo mejor un poco más cuál es esta importancia de la transformación digital que hoy por hoy las empresas deben de tener y debe de existir en cada una de ellas. Me gustaría que nos compartieras brevemente qué es Interfactura y cuál ha sido su papel en la transformación digital de las empresas mexicanas. Bueno, Interfactura es una empresa que se ha dedicado a la creación de ecosistemas digitales de negocio. ¿Qué es esto? Es prácticamente crear tecnología, plataformas tecnológicas que ayudan a las organizaciones a simplificar sus procesos administrativos, operativos y transaccionales. ¿De qué manera? Haciendo que cada interacción que tengas con los diferentes actores dentro de la organización y fuera de la organización, ¿qué quiere decir? Clientes, proveedores, empleados, comisionistas, aliados, entidades gubernamentales, entidades financieras, puedan interoperar de una manera muy eficiente con una base fundamental que es la parte de cumplimiento. Siempre nos hemos fijado como uno de nuestros principios básicos es la parte de que todas las operaciones que nosotros desarrollemos dentro de la plataforma tienen que venir con un marco de compliance y eso refuerza muchísimo el valor de que no solamente sea el tratar de simplificar un proceso administrativo, sino que ese proceso administrativo pueda realmente generarle un valor a las organizaciones en México. Excelente. Y esta opinión que nos das es muy importante porque desde tu posición como director general, pues podemos ver que hay principales cambios que viven las empresas mexicanas, sobre todo en estos últimos años en materia de digitalización. Entonces, estos retos que se observan hoy en las empresas y sobre todo algo muy puntual que acabas de mencionar en el tema de cumplimiento y de compliance, ¿cuáles crees que son los retos que podemos observar en todas estas empresas que no han logrado ordenar o automatizar sus procesos administrativos, fiscales y también operativos? Porque a veces estos se dejan de lado. Sí, a ver, yo creo que lo que normalmente les pasa a las organizaciones, sobre todo voy a hablar de las medianas y pequeñas. Creo que las corporativas cada vez han venido entendiendo que hacia allá se tiene que mover esto, pero es a estas alturas en el 2026
la autoridad ya sabe todo de ti. O sea, el pensar que realmente tú tienes la posibilidad de hacer algo en lo oscurito, por así decirlo, es prácticamente imposible. La autoridad tiene todas las transacciones que tu organización ha procesado de los últimos al menos 5 años. Entonces, en esta visión, lo que ha pasado con las organizaciones es que no han entendido esa nueva forma de juego. Entonces, si la autoridad ya sabe y ya conoce la información, ¿por qué tú como organización no has hecho algo con esa información para realmente sacarle el valor necesario para ir también un paso adelante de la autoridad? Poder empatar la parte operativa con la parte fiscal. A veces la dinámica de las cuestiones comerciales, las imposiciones que muchas veces los clientes nos forzan a hacer como organizaciones, terminan trayendo consecuencias que después son irreparables. Nos piden que hagamos ciertas facturas bajo ciertas condiciones, con ciertas claves de producto que no hacen sentido, y por darle el servicio al cliente y porque creer que no pasa absolutamente nada, después las consecuencias en términos fiscales son a veces irreparables. Totalmente, y si hablamos del inventario, ahí es donde pega muchísimo, porque justamente cuando vemos el resultado fiscal en el cierre de cada ejercicio, ahí es donde empezamos a ver qué tanto impacto trae el que tú le puedas hacer caso a tu cliente o a tu proveedor. Y aquí es donde es importante que las empresas puedan entender que digitalizarse no es simplemente tener una plataforma en donde tienes que llenar datos, sino que debe de haber una diferencia donde ellos puedan ver cómo se puede fortalecer toda su operación, toda su administración con estas herramientas para que puedan transformar el juego que los datos le dan a los números, porque aquí creo que ese es el punto importante, que vean que estas decisiones que se toman impactan en el flujo de efectivo de las empresas, pero también en los cierres fiscales si no se tiene pues este tipo de puntos importantes identificados, para que no tengamos un cierre fiscal donde al final hay muchas empresas que están corriendo porque no tienen manera de poder arreglar cosas que ya pactaron con sus proveedores o con sus clientes y que ya es muy difícil que puedan empezar a repararlo. En tu experiencia con esto, ¿crees que estos errores que se cometen es porque hay poca estructura, porque falta interpretar la tecnología? ¿Cuál crees que sea realmente este punto de partida? La verdad es que es multifactorial la problemática que viven las empresas. O sea, hay organizaciones que desde un punto de vista fiscal tienen una estructura muy sólida, saben exactamente lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer. Sin embargo, a lo mejor la problemática está en los datos, que quiere decir lo que realmente está arrojando el sistema versus lo que realmente entregan a la autoridad. Hay discrepancias significativas. Discrepancias desde cuestiones tan básicas como asumir que se hacen cancelaciones de facturas cuando realmente a la autoridad nunca se les notificaron las cancelaciones. Aplicar notas de crédito que en teoría impactan a una factura global, pero esa nota de crédito realmente la autoridad te la sigue considerando durante el ejercicio anual, y hasta el cierre es cuando realmente se ve una diferencia, pero por lo tanto en todas tus mensuales estás viendo discrepancias. Entonces, ¿cómo ligas esa parte operativa que está haciendo el negocio con lo que la autoridad espera? Y ahí es donde creo que está el principal problema, que las organizaciones no han hecho un alto en el camino para tratar de decir, a ver, ¿cómo está operando mi operación? O sea, ¿cuál es la operación que tengo como organización desde un punto de vista de negocio? ¿Y cuál es la operación fiscal? ¿Y de qué manera logro empatarlo en la mayor medida posible? Muchas veces no la puedes empatar uno a uno. Hay cosas que todavía la autoridad creo que no ha terminado de entender en ciertos modelos de negocio. Pero si ese gap lo cierras, estos cierres y estas cuestiones de estar corriendo al 5 para las 8 cuando llegan los cierres fiscales se disminuyen de manera radical cuando haces este tipo de cuestiones. Ser mucho más preventivo que ya estar con la problemática encima, ¿no? Y no se diga cuando te llega un requerimiento.
Totalmente de acuerdo. Y es que sabes que acabas de tocar, yo creo que uno de los puntos, pues el CFDI, creo que por todo lo que podemos hablar de temas fiscales, es como el talón de Aquiles de todas las empresas y de los contribuyentes en general. Y acabas de tocar un tema bien importante, justamente con las reglas en materia fiscal. Y sobre todo ahorita que hablabas de las notas de crédito, que es algo bien interesante, porque aquí también, haciendo como un paréntesis, es importante la actualización que deben de tener las personas encargadas de estas áreas, porque luego empiezan a deducir este tipo de gastos o obviamente ya de no ingresos que tuvo la empresa, y luego empiezan a presentar pagos provisionales que no vienen aparejados con las reglas que existen tanto en ICR como en IVA, como todo lo que nos menciona las reglas misceláneas fiscales. ¿Ya qué voy con esto? Es que a veces este tipo de reglas que son tan complejas, porque también tenemos que decir que en México tenemos una legislación muy compleja, somos uno de los países con una legislación con muchas reglas y con muchos cambios, y esto no permite que las empresas puedan operar de una manera a lo mejor a veces tan efectiva en la cuestión del CFDI, porque no conocen este tipo de recovecos que impactan justamente en el cierre fiscal cuando llegan las multas y estos requerimientos donde, oye, a ver, espérame, estuviste deduciendo en los pagos provisionales todas tus notas de crédito y lo debiste de haber hecho en la anual. Entonces hay algunas cositas importantes que sí creo que vale la pena mencionarlas para que se queden ahí y la gente que nos esté escuchando pues tenga estos datos importantes para que no estén corriendo en el cierre fiscal. Pero ahorita también hablabas de este CFDI, esta factura electrónica que cambia profundamente la relación de las empresas con la autoridad y la operación diaria. Desde tu perspectiva, ¿cómo ha evolucionado el CFDI de ser un comprobante fiscal a convertirse en una fuente estratégica de información como lo estabas mencionando? Sí, a ver, yo creo que y la verdad es que ahí te puedo platicar un poquito, porque fuimos parte fundamental del desarrollo de la factura electrónica en el país. Interfactura nace, como el nombre de nuestra empresa, al principio con un modelo de buscar simplificación administrativa. En el 2002 que nace la compañía, la factura no era electrónica, la factura era en papel, pero era el único documento hoy en día que las empresas tenían que seguir llevando físicamente a ventanillas de empresas para que se las pagaran. Entonces, lo que nosotros vimos fue un modelo de tratar de digitalizarlo todo, incluyendo la factura, convirtiéndonos en una imprenta fiscal autorizada. Así funcionaba hace años, que era imprimir el papel, pero nos convertimos en imprenta fiscal autorizada digital. No existía el modelo, pero prácticamente lo que hicimos era digitalizar. Imprimíamos nosotros en nuestra imprenta la factura, pero no solamente la imprimíamos la hoja en blanco, como normalmente lo hacían todas las imprentas en México. Imprimíamos ya con los datos llenos de la factura y solamente entregábamos en archivos muertos a las empresas esta factura. Es decir, digitalizamos todo el proceso. Ahí la autoridad ve esta situación y nos manda a llamar y nos dice, oye, ¿qué están haciendo? ¿Por qué están haciendo esto? Esto no cabe en el marco. Y la verdad es que nunca encontraron el modelo o sea, nos decían que no, pero decían, pero pues no es ilegal. Pero entonces dijeron, oye, ¿y ahí podrías mandarme una copia de la información que tú? Pues sí, técnicamente es posible. Y ahí es donde se empiezan a desarrollar las mesas de trabajo, de prácticamente llevar el modelo que estaba en papel a digital, entregando una información muy básica a la autoridad, que prácticamente era el RFC emisor, el RFC receptor, el IVA y el total. Y eso fue lo primero que se le entregó a la autoridad. ¿Dónde viene un cambio significativo? En donde, ok, la factura electrónica empieza a modelarse con un tercero en confianza, porque dice la autoridad, oye, si yo les sigo dejando a los contribuyentes que ellos mismos se la generen, pues ellos mismos pueden refacturar o hacer cosas internamente. Entonces tengo que crear un modelo de tercero en confianza, que es el que se ha venido propagando por muchas partes de Latinoamérica, en donde la autoridad está consciente que con ese tercero en confianza es que lograría evitar que efectivamente el contribuyente pudiera hacer un mal uso de los certificados que se expiden para las facturas. Pero ahí lo único que encontraron fue, bueno, hay un tercero que me entrega la información. Pero cuando ellos recibían la información, en 2011, que hacen el modelo ya que hoy día conocemos en México de PAC, lo que sucede fue
que cuando empiezan a recibir la información se dieron cuenta que lo único que estaban recibiendo eran datos no estructurados, porque prácticamente todos los conceptos y todos los datos que venían en la factura eran datos llenados en general. O sea, es decir, no había un código de producto homogenizado, los totales, los IVAs no traían reglas de negocio, y entonces ellos, cuando empiezan a recibir la información y empiezan a crear modelos, se dan cuenta que la información con esas características no iba a ser suficiente para la visión que tenían, que es lo que hoy día estamos viviendo, donde ya prácticamente sabe más que tú la autoridad. Entonces hacen un cambio significativo en donde dicen vamos a movernos a una versión en donde prácticamente todos los datos contenidos en la factura, a excepción del concepto, sean datos trazables y completamente catalogados. Es decir, no hay dato en la factura que no sea correlacionado. Y entonces ahí es donde ahora sí la autoridad tenía una información que era mucho más fina, con un detalle mucho más claro, completamente trazable, y que a la postre de este modelo a la fecha, donde ya se cumplen 5 años de que la autoridad hizo este modelo de 3.3, hoy en día es donde puede ya hacer modelos, tiene la información mucho más clara de qué sí está pasando entre las operaciones, entre un cliente y un proveedor, y empieza a ser una red que te permite identificar en dónde pueden estar elusiones o evasiones a nivel general en el país, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y fíjate que este tema que nos estás comentando es de suma relevancia para que también pues, las personas que nos están escuchando recuerden o conozcan cuál era la evolución que tuvo esta factura impresa a este CFDI electrónico, porque a veces una cosa que nos ha pasado es que no creen que la autoridad ya tiene todos los datos. Dicen, ¿cómo la autoridad va a saber cuánto gano, cuánto genero, cuánto gasto? Y siempre decimos, hay algoritmos que están diseñados para justamente tener esa oportunidad de estar compaginando esos datos y de esa manera, pues ya de forma inteligente, nuevamente con el tema de la tecnología, ellos ya puedan estar mandando avisos de quiénes son las personas que tienen discrepancias en todos estos movimientos. Entonces, con esta explicación que nos diste, yo creo que es más que suficiente para que todos crean que la autoridad sí tiene estos algoritmos, ya tiene estos campos diseñados desde hace 5 años y que estamos evolucionando un tema bien importante y de mucha trascendencia ahorita también, que justamente es el tema de los riesgos. ¿Cómo van a empezar ellos a identificar riesgos en las empresas por este tipo de información digitalizada? Y desde tu experiencia, yo quisiera preguntarte con todo esto que nos estás comentando muy valioso, ¿cuáles crees que son estos riesgos que muchas empresas no ven cuando siguen operando con sus procesos manuales, con información dispersa o con sistemas que no se comunican entre sí? Pues, a ver, yo creo que el fundamental en este momento tiene que ver con la parte de la materialidad, y creo que ahí es donde la autoridad en la reforma del 2026 lo deja muy claro. O sea, ya no es obligación de la autoridad el demostrarte que efectivamente la operación se hizo o no se hizo. Ahora es tu responsabilidad demostrar que la operación fue hecha. Y creo que ahí es donde las organizaciones no han tomado todavía de forma muy seria este tipo de situaciones. El cuidar la relación con los proveedores también es una cuestión fundamental. El estar haciendo una revisión exhaustiva de tus clientes y tus proveedores, dependiendo de la industria en donde estés, es muy relevante en clientes, sobre todo en entidades financieras, en Know Your Customer, pero en todas las empresas en general, el tener claro quién es el proveedor, con quién estás haciendo las operaciones de proveeduría también es un riesgo fundamental que se puede dar. El otro que también es muy crítico, la parte de PLD y el beneficiario controlador. O sea, es algo que las organizaciones, yo te diría que aunque no tengan una obligación concreta para hacer, es fundamental que sí tengan ya modelos de revisión crítica con respecto a estos temas. Y pues que no se nos olvide que de una u otra manera ya el SAT está implementando mecanismos de fiscalización con inteligencia artificial que prácticamente va a ser muy difícil que puedas encontrar formas de hacer elusión o evasión. Totalmente de acuerdo. Fíjate que también nos tocó el día de ayer que Prodecon publicara nuevamente el manual de cumplimiento tributario.
y le pone 2026, pero es un manual que traemos desde 2022 donde la autoridad nos está diciendo cosas bien importantes. Revisa tus riesgos, haz tu plan de cumplimiento y lo más importante de todo es revisa tu modelo de negocio, porque a veces el modelo de negocio no tiene la misma trazabilidad que lo que realmente está pasando dentro de las operaciones de las empresas. Y esto no quiere decir que estén haciendo elusión o evasión, sino que muchas veces los departamentos no están conectados. Y aquí otra pregunta que a mí me encantaría hacerte es que cuando una empresa crece y se encuentra en este punto donde sus áreas se encuentran aisladas, ¿en qué momento ellos deberían empezar a preocuparse por institucionalizar sus procesos tecnológicos, fiscales y administrativos? A ver, yo te diría que hoy en día, antes podríamos decir que es una ventaja competitiva la digitalización y la transformación digital dentro de las empresas. Yo te diría que hoy en día es un must que las empresas tienen que tener. Difícilmente una organización, una compañía, una pequeña empresa estaría en posibilidades de crecer si no tiene un respaldo tecnológico en toda su operación. Y aunado a eso, un respaldo de cumplimiento. Creo que es una ventaja competitiva hoy en día, pero muy pronto también será un must el que tengas claridad de este cumplimiento en un 360 dentro de la organización. Si la visión de México es una cuestión de expansión de comercio internacional, todo el tema del nearshoring, todo el tema de las exportaciones, de las importaciones, las empresas que están llegando y que realmente se van a posicionar aquí en México van a requerir fundamentalmente proveedores locales. Pero para que estas grandes corporaciones puedan estar haciendo negocios contigo, lo primero que te van a pedir es que realmente tengas un plan de cumplimiento lo suficientemente robusto para realmente establecer operaciones contigo. Entonces, esto ya no es un tema de, bueno, estaría padre que en algún momento, si no estás actualizado tecnológicamente y no tienes un plan de cumplimiento, y lo dice bien claro la Prodecon, o sea, esto es un manual que ha venido evolucionando, pero yo les diría, pero algo ya fundamental para las empresas, sobre todo medianas, grandes y corporativas, que lo tienen que seguir al pie de la letra. Así es, porque estas señales indican cuando una empresa ya necesita seriamente cambios en su arquitectura de cumplimiento, pero también en la cuestión tecnológica, porque volvemos al punto donde ustedes pues tienen esa parte importante que ayuda a las empresas, que es esta automatización, esta oportunidad de que puedan ellos utilizar la tecnología a su favor. Y aquí es donde yo te pregunto, hablando un poco del futuro, ¿cuál es el papel que consideras que tendrá la inteligencia artificial en la automatización de procesos fiscales, administrativos y empresariales? Híjole, a ver, yo creo que viene a ser una revolución industrial esto. O sea, la inteligencia artificial va a prácticamente cambiar cada puesto en cada organización, va a sufrir un cambio significativo. Algunos probablemente vayan a desaparecer, otros vayan a evolucionar drásticamente y otras posiciones se van a crear evidentemente derivadas de la inteligencia artificial. Entonces, en ese supuesto, yo creo que uno de los principales retos que nos vamos a enfrentar como sociedad y como empresas es el desaprender y el volver a aprender. Es una dinámica completamente diferente a la que estamos viviendo. Es un reto significativo porque evidentemente las nuevas generaciones, si bien traen incrustado el chip de la IA, hoy en día no sería suficiente para dar el marco que requiere el país de fuerza laboral. Por lo tanto, todos y cada uno de los que estamos en el mundo laboral actual tenemos que aprender esto, desaprender probablemente las cosas anteriores, porque sí va a haber un cambio definitivamente muy radical. Pero esto, si no lo acompañas con certeza en los datos que generas como organización, estás destinado al fracaso. ¿A qué me refiero con esto? No sirve de nada tener agentes de inteligencia artificial que te van a dar información en tiempo real, que vas a poder hablar con ellos en lenguaje natural, cuando los datos son erróneos, cuando los datos no hacen match con lo que realmente está pasando en tu negocio.
te está dando un EBITDA que no es el correcto, te está dando una cuenta por pagar o una cuenta por cobrar que no es correcta, porque no tienes una conciliación adecuada de tu cuenta de tu cartera vencida. Entonces, ¿de qué manera? Para eso es la digitalización, para eso es buscar las automatizaciones, porque por más pequeñas que sean estos márgenes de error, al final del camino lo que van a hacer seguramente empresas que sí le entiendan y que sí lo adapten es que van a ser muy precisos, van a ser muy eficientes y van a volar a velocidades inimaginables. O sea, la inteligencia artificial en muy corto tiempo pretende generar una productividad de 7x al menos en algunas posiciones administrativas. En otro tipo de posiciones o en otro tipo de cuestiones pretende hacerlo hasta en 50x. Entonces, si no entendemos que esto viene a revolucionar el mundo y no estamos a bordo de ello, con la información correcta, y ahí es donde nosotros jugamos un papel fundamental, me refiero a nosotros como Oregon Interfactura, en donde tratamos de encontrar el punto medular de la generación de la información y asegurarnos de que esté correcto, para que efectivamente tengas menos cartas de invitación, tengas menos problemáticas operativas y prácticamente tu proceso fluya de manera correcta con la información adecuada. Entonces, como comentaste, la tecnología va a ser extremadamente relevante. La IA no se diga, pero con la data correcta. Sin eso, definitivamente, lo único que va a pasar es que te vas a acelerar muchísimo más el impacto y el golpe. El quiebre de las empresas, porque eso es justamente lo que tenemos que pensar, es que a esta velocidad en la que la inteligencia artificial pues está evolucionando, vamos a tener un cambio también muy importante en la cultura, y el cambio de cultura justamente es eso, es prevención, es que podamos nosotros tener la posibilidad de prevenir estas contingencias para que nuestras empresas sigan subsistiendo y que olvidemos ese a lo mejor comentario que en algún momento hemos escuchado de algunas generaciones atrás, donde dicen, no, yo 10 años, 20 años, mi empresa súper bien. Bueno, ahorita estamos en ese punto de quiebre donde va a haber un rompimiento del paradigma, y solamente las empresas que empiecen a diseñar buenos procesos automatizados, que crean a la inteligencia artificial y que trabajen con ella, entendiendo el dato, que este es un punto súper importante que nos acabas de mencionar, es lo que va a hacer que las empresas pues puedan evolucionar a un entorno donde van a ser competitivas, no nada más aquí en México, sino en el mundo, porque eso es otra cosa que hay que decir. Estamos en un proceso globalizado, no podemos nada más quedarnos en un tema local, sino es que ya tenemos desde hace mucho tiempo la oportunidad de salir al mundo y de poder hacer negocios y operaciones comerciales hacia otros países, y eso es lo que también tenemos nosotros que saber, que nos va a hacer competitivos en la automatización y la inteligencia artificial. Creo que ya nos dijiste un gran consejo, pero como director general me gustaría que nos pudieras decir qué le dirías a otro director general de otra empresa que quiere prepararse para los próximos 5 años. Híjole, a ver, primero que prepare a su equipo, ¿no? A su gente, que realmente lo capacite en términos de esta revolución que estamos viviendo, no solamente en el tema de la IA, sino en todo lo que se está viviendo alrededor. Creo que otro tema muy relevante desde una perspectiva de dirección general es que necesita subir al consejo la parte de gestión de riesgos. O sea, muchas veces las organizaciones no le dicen al consejo o no le dicen a los accionistas, salvo que hay un riesgo inminente, cuando hoy día debe ser parte de una agenda fundamental el que hay un cumplimiento estricto de las diferentes obligaciones en términos fiscales, en términos financieros, y creo que a veces en México no se tiene esa cultura de realmente gestionar la parte de riesgos, ¿no? Y otro tema fundamental en este entorno en el que estamos viviendo es la parte de gobernanza de datos. ¿Por qué? Porque ahí tenemos un compañero en la oficina que dice que esta nueva ola de inteligencia artificial va a crear lo que en su momento sucedió con los Exceles en las empresas. No hay organización en este país que no esté llena de Exceles,
que hacen cosas específicas de cada área. Entonces, pues está padre porque cada área logró hacer su trabajo de mejor manera y luego te vas a algunas áreas contables y financieras y tienen unos Exceles con unas macros impresionantes que cuando tú los ves dices, Dios santo, o sea, ¿cuánto tiempo tienes invirtiéndole a esa macro que te hace todo? Cuando hoy en día podría resolverse de otra forma. Pero, ¿qué va a pasar con la inteligencia artificial? Está poniéndole prácticamente al alcance de cualquier usuario que está reaprendiendo el que pueda hacer aplicaciones. Entonces ya no van a ser Exceles, van a ser microaplicaciones las que ahora las organizaciones van a tener que gobernar. El problema es cómo las gobiernas, cómo te cuidas de en dónde estás entregando tus datos. Porque pues está padrísimo que, oye, yo estoy aquí, soy el contador, pero pues ya con ChatGPT o con Cloud o con Gemini le entrego mi reporte, me lo hace en 2 patadas, pero pues no pago porque no le pido mucho. Pues sí, ¿a dónde entregaste la información? ¿A quién estás nutriendo? ¿Y qué va a pasar cuando el competidor pregunte algo y con lo que tú le entregaste la inteligencia le entregó cierta información sensible? Entonces, la parte de la gobernanza de los datos en esta era de inteligencia artificial es otra cuestión fundamental. Y por último, no menos importante, la parte de ciberseguridad. Creo que la parte de ciberseguridad en las organizaciones también es una cuestión que tiene que estar en la agenda fundamental en el día a día, porque evidentemente los negocios cada vez se digitalizan más y por lo tanto cada vez tenemos más dependencia de la interconectividad digital y por lo tanto somos más vulnerables a este tipo de fallas. Ya hemos escuchado muchísimas situaciones en el mundo en donde se han parado plantas completas precisamente por los ciberataques, y eso evidentemente no se va a disminuir, y entonces hay que crear una cultura en el país a todos los niveles de organizaciones. No importa si eres un microempresario, no importa si eres una fintech, no importa si eres una empresa mediana, grande, la agenda de ciberseguridad debe ser altamente relevante. Sí, claro, y que se tome en serio, porque volvemos al mismo punto. Creo que llega aquí en México y para no hablar nada más de México, Latinoamérica, a veces no nos queda claro que realmente la tecnología y la inteligencia artificial están dando este brinco importante. Antes veíamos que las evoluciones pasaban, como decíamos ahorita, en 20 años. Ahorita las evoluciones van a pasar en 3, en 5 como mucho, y creo que estoy exagerando. Entonces, sí, estos procesos realmente son de mucha relevancia, muy importantes, y por supuesto que nos acabas de dar un gran consejo para todos estos directores, no nada más generales, sino de áreas, que puedan ver esos procesos críticos que pueden llegar a desarrollar si no toman en cuenta todos estos puntos delicados y sobre todo lo que dijiste ahorita, el tema de los datos. Creo que esa es una nueva materia, por decirlo de esa manera, que se está ventilando. No es que apenas exista, sino es que apenas estamos escuchando sobre ella, pero esto es algo que ha crecido muchísimo y que sí hay que tener una regulación sobre lo que tú estás alimentando en la inteligencia artificial. Desde la posición de Interfactura me gustaría preguntarte, que acompaña a las empresas en estos procesos críticos, ¿cómo gestionan internamente la confianza, la continuidad operativa y la responsabilidad que implica manejar estas soluciones tan sensibles con sus clientes? Híjole, la verdad es que esa ha sido por años nuestra ventaja competitiva, ¿no? Estamos muy conscientes de la información que tenemos y eso fue lo primero que entendimos cuando nos metimos en este negocio, ¿no? Sabíamos que teníamos una información valiosísima para los clientes, era pues de las informaciones más sensibles, porque al principio empezabas con información comercial, la parte de la factura, hoy día tienes la parte de la nómina, tienes las retenciones de las empresas. Entonces, evidentemente sabemos que contamos con una información de vida o muerte y por lo tanto hemos reforzado muchísimo temas de seguridad. Somos una empresa certificada en ISO 27001 con SOC 1 y tipo 2. Entonces, eso lo que nos lleva es primero a salvaguardar la información de nuestros clientes en primera instancia. En segundo, siempre estando cerca del cliente, entendiendo las necesidades y siendo un interlocutor con la autoridad. Creo que eso lo hemos hecho durante muchos años. El entender cuál es la visión que tiene la autoridad, porque al final del camino no somos una empresa que coadyuva a que la autoridad haga su recaudación pertinente. No podemos quitarnos esa insignia.
Es decir, somos una extensión de la autoridad fiscal. Si nosotros, la autoridad fiscal, no puede recibir las facturas y por lo tanto que es la piedra angular para sus modelos de recaudación. Entonces, entender eso que la autoridad pide y tratar de ser un traductor fundamental hacia las empresas, de que efectivamente nos permitan identificar esos riesgos, identificar esos modelos operativos que actualmente tienen, tratar de llevarlos a un modelo lo más óptimo, sin descuidar obviamente la parte de negocio, y creo que eso es algo que hemos venido evolucionando. Y la otra que nos ponemos como obligación, que cada año tenemos que sacar de 2 a 3 innovaciones, o sea, es decir, nos ponemos siempre en pensar en el cliente y ver de qué manera le hacemos la vida a nuestros clientes más fácil. Frictionless siempre es un tema que estamos buscando, y eso pues nos ha derivado en todas las plataformas que hoy día tenemos, y que nos permiten precisamente siempre apoyar a nuestros clientes en ese valor agregado. No quedarnos en solo ser una empresa de factura electrónica, compliance, y pues, tan sencillo como decir, porque eso al final no termina siendo un commodity. ¿De qué manera le podemos dar ese valor al cliente? Y eso es lo que no hemos dejado de lado. Eso está padrísimo, porque realmente lo que necesitan los empresarios, las empresas, todos estos contribuyentes, es que tengan esa confianza en que hay alguien que los respalda. Y pues con lo que nos has platicado ahorita, qué mejor que sea con ustedes, porque ustedes son pioneros en todas estas transformaciones digitales y saben de lo que están hablando. Ahorita tocaste un tema también muy importante cuando hablabas de la materialidad, y aquí yo te quiero platicar un poquito. A nosotros en DG Innovación Legal nos han tocado algunas contingencias que nacen de operaciones inexistentes, pero no porque estén mal documentadas, sino es porque están mal integradas o están mal explicadas. Y desde tu experiencia, ¿qué papel juega la tecnología para que podamos cerrar esta brecha entre operación real y evidencia disponible respecto al tema del compliance y la gestión de riesgos en interfactura? A ver, la verdad es que es fundamental el escenario de primero estar consciente que ahora no se vale solo tener la razón, hay que demostrarla. Entonces, lo que pasa cuando normalmente corremos con estas situaciones que la autoridad te identifica como operaciones inexistentes es porque lo que sucedió, que quisiste crearle la materialidad, aunque haya sucedido al último. Y el recrear escenarios es prácticamente imposible, o sea, no lo puedes hacer. Por eso lo que nosotros prácticamente le hemos transmitido a nuestros clientes es, no, desde el momento en el que está sucediendo la operación, ve trazando realmente cada uno de los pasos que están en tu operación. Si firmas un contrato, fírmalo con fecha cierta el día 1. No, es que de repente no lo puedo firmar porque luego me para el negocio. Bueno, ¿qué tendrías que hacer como organización para realmente evitar caer en esos supuestos? No, es que se me va a caer la venta. Y ahí es donde juega esa situación entre el cumplimiento y el negocio. Pero el problema es las implicaciones que tiene por tratar de haber cerrado aquel negocio gigantesco que no lo lograste hacer de la manera adecuada y después te terminó creando una contingencia que no vale el negocio, vale lo que vale tu compañía. Entonces, lo que nosotros decimos siempre es, vamos trazando todo el proceso de cómo tú vas entregando tu producto, tu servicio, y en función de eso vamos creándole los hitos necesarios y los vamos almacenando en un expediente fiscal que realmente te ayude a ti a que en el momento que haya alguna observación por parte de la autoridad, en todo momento puedas entregarle tu expediente con la información necesaria y con fecha cierta. ¿Qué quiere decir? Que en el momento en el que sucedió se le aplicó una estampa de tiempo, se almacenó que ahí sucedieron ciertas cuestiones. Hoy día tenemos el caso de un cliente que está ya incluso los movimientos de almacén les está aplicando constancia de conservación. ¿Qué quiere decir? Que si yo muevo un producto de este almacén al otro, aparte de sacar evidencia de fotografía, está ya sacando evidencia en sistema del por qué lo movió y cuándo lo movió, para que quede rastro de que efectivamente el movimiento sucedió en un determinado tiempo.
porque de repente la autoridad decía y no, tú lo acabas de mover y aquí me estás cambiando el inventario bajo estas condiciones. Entonces, el tema que muchas veces tiene esto es que necesitan reorganizarse las empresas en sus procesos para tener la disciplina de realmente ir creando estos expedientes de manera sólida. Y ahí es donde nosotros hemos hecho trabajos muy importantes con varias organizaciones, precisamente en ese modelo de tratar de decirles, a ver, no puedes poner en riesgo porque lo que estás ofreciendo son servicios, y sobre todo cuando son servicios, es que se complica muchísimo la materialidad si no los vas trazando desde el principio. Sí, totalmente. Y ahorita que decías eso, intangibles. Sí, los intangibles es donde... Es un tema súper, súper complicado y nos ha tocado también llegar a juicio en estos intangibles y hasta en este caso las salas a veces dicen... no hiciste las cosas de forma correcta. Entonces, todos estos procesos que nos has hablado, todo este cumplimiento que ya no puede vivir separado de la operación, es algo que tiene que estar integrado en los sistemas, en los procesos y en la cultura de la empresa, que hablábamos hace ratito de la cultura. No nada más es la cultura de la persona, sino es la cultura de la organización la que también tiene que evolucionar. Y esta integración tecnológica que hacen con Interfactura, pues nos da a nosotros, ahorita que te estamos escuchando, pues mucha satisfacción porque estamos viendo que están haciendo que las empresas estén entrando en esta transición tecnológica a donde la autoridad nos está empujando y estas reformas de 2026 justo están haciendo eso y es momento también de entenderlas. No son más reglas, no son más cambios, no son más carga administrativa, sino es un empuje a que hagas las cosas de una manera más automatizada, en cumplimiento y en prevención. Sí, disculpa, lo que pasa es que si tú solamente lo ves desde la perspectiva de me están obligando, tengo que gastar en esto, y no aprovechas esa situación hacia donde te está empujando la autoridad para automatizar tu negocio, para hacer una reestructura de tus procesos, evidentemente sí estás gastando. Pero si tú eso lo llevas desde una perspectiva de inversión en donde, ok, lo hacía de esta manera, pero de esta forma voy a lograr hacer ciertas optimizaciones, ciertas cosas, evidentemente esto es una inversión, no es un gasto. Totalmente de acuerdo contigo y eso es lo que también viene en el cambio de cultura, que veamos que hay algunas situaciones que están evolucionando que son parte de una inversión y luego ya si hablamos de temas financieros podemos utilizar las normas de información financiera, subirlos al balance y crear también un contenido atractivo en el activo para que la empresa pues también pueda tener mayor valor con todo este tipo de optimizaciones tecnológicas y fiscales que tenemos a la mano. Ya para terminar y muy agradecida con todo lo que nos has compartido, me gustaría que nos dijeras ¿cuál crees que es el mayor error que una empresa debe evitar en su proceso de transformación digital? A ver, yo creo que muchas organizaciones se tropiezan porque lo que quieren cuando hablan de transformación digital es transformar procesos del back office de las empresas. Y eso está bien, no quiere decir que esté mal. Sin embargo, se olvidan que lo que realmente les genera valor es lo que toca al cliente. Entonces, cuando están en un verdadero proceso de transformación digital, mi consejo siempre es que empiecen por lo que les genera valor y los que les genera negocio. O sea, transforma de afuera hacia adentro, es decir, de lo que toque al cliente hacia adentro. ¿Por qué? Porque ahí el primero que va a recibir esa buena nueva del beneficio de esta transformación va a ser tu cliente. Y eso evidentemente seguramente te va a traer más negocio, te va a traer más capacidad de atención a tus clientes y con eso ahora sí puedes ir trabajando hacia adentro del back office. Las organizaciones muchas veces dicen, no, es que tengo un problema en el área administrativa y entonces ahí voy a empezar a automatizar y ahí voy a empezar Entonces hacen inversiones gigantescas que son muy significativas desde el punto de vista del EBITDA que tiene la compañía, cuando lo único que van a pasar es que a lo mejor ya no se van a tardar 3 días en el cierre, se van a tardar 1. Pues está bien, pero ¿qué simplificaste? ¿2 días del equipo administrativo? Cuando acá lo que pudiste haberle simplificado son 2 horas de atención a tu cliente o son
una forma mucho más eficiente de llegar con el equipo comercial, de hacer prospección. Entonces, mi recomendación es, si vas a transformar tu compañía, si le vas a invertir en temas digitales, empieza de lo que toca el cliente hacia adentro. Y es una recomendación realmente muy valiosa porque hablábamos ahorita del tema de los procesos aislados. Y esta recomendación yo la tomo en este sentido, en que debemos de aprender a trabajar con transversalidad. Todas las áreas deben de estar conectadas y justamente si vas a hacer un cambio, tiene que ser un cambio que beneficie a todas, porque si tú cambias una y no cambias a las demás, es muy difícil que empieces a ver esa generación de valor que estás esperando. Pero qué mejor que lo hagas con procesos de automatización y con transformación digital, como lo podemos hacer con Interfactura. Nada más ya para concluir, sé que es una pregunta que ya sabemos cuál es la respuesta, pero quiero hacértela. ¿Dónde puede conocer más la audiencia sobre Interfactura? A ver, en nuestra página de internet es www.origon.io o bien en interfactura.com. También tenemos nuestra red social en LinkedIn. Ahí publicamos constantemente artículos y cuestiones relacionadas a todo esto que hemos platicado el día de hoy con Ana. Entonces, pues la verdad es que encantados de recibirlos. Inclusive si tienen algunas dudas, algunos comentarios, no importa si no son clientes de nosotros, la verdad es que siempre nos gusta. Cada mes hacemos un webinar en donde realmente exponemos situaciones que se van dando en el entorno que hemos estado viendo con clientes y nos gusta mucho la parte de la educación desde el punto de vista de compliance, porque es algo que todavía tenemos un camino largo por recorrer y creo que vamos a estar juntos en ese trayecto, porque definitivamente hay muchísimas cosas por cambiar en México. Totalmente. Y en toda Latinoamérica, ¿no? Totalmente de acuerdo con eso. Y aquí el punto importante es que tengamos esa conciencia que el compliance, la transformación digital, la ciberseguridad, todo está conectado. Todas estas herramientas son multidisciplinarias, que es algo que yo también quiero que podamos nosotros llevar esa voz, donde no nada más nos quedemos con un tema administrativo, financiero, fiscal, sino que sepamos que toda esta transformación es multidisciplinaria y, como bien lo dijiste hace un momento, toda la inteligencia artificial va a transformar el mercado laboral y todos tenemos que estar en esa misma sintonía, porque va a haber muchos trabajos que no les voy a decir que van a desaparecer porque van a decir, bueno, eso ya lo sabemos, sino que nosotros vamos a poder desarrollar si empezamos a aplicarnos en el tema de la inteligencia artificial, empezamos a tomar este tipo de herramientas tecnológicas para ayudarnos en nuestros procesos y vamos a ser todavía más efectivos. ¿Algunas palabras que nos quieras decir de cierre, ingeniero? No, pues muchísimas gracias por la invitación. La verdad fue una plática muy amena. Como te comenté, creo que tener esta afinidad de temas siempre es muy, muy padre discutir, plantear diferentes puntos de vista. Y pues a la orden, cuando gusten tocar temas al respecto, yo siempre encantado de venir aquí con ustedes. Muchísimas gracias, de verdad es que nos aportaste mucho valor. Muchas gracias por esta conversación. Nos dejas una reflexión muy importante. La transformación digital ya no puede verse como un tema meramente tecnológico. Esta es una condición para operar con control, trazabilidad, cumplimiento y visión estratégica. Desde DG Innovación Legal creemos que las empresas que se anticipan son las que mejor logran proteger su operación, su patrimonio y su reputación en el crecimiento que tienen. Gracias a quienes nos acompañan en este episodio de Conversaciones de Blindaje Empresarial. Los invitamos a seguir en las próximas conversaciones y sesiones ejecutivas de DG Innovación Legal, donde estaremos abordando temas de fiscalización, cumplimiento, comercio exterior, gobierno corporativo, por supuesto riesgos y blindaje empresarial. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jorge. Hasta luego. Hasta luego. Innovación legal. Legal, finanzas y consultoría.